Hola amigos, hoy toca hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en Canarias en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. Aquí os dejo las condiciones bajo las que tenéis que realizar la prueba y yo voy a hacer todos los problemas propuestos y por lo tanto comienzo ya cometiendo el primer ejercicio que me dice lo siguiente. Dada una función definida a trozos, f de x, para valores x menor que 1 tengo una expresión, un polinomio de grado 2. Para los x mayores que 1 tengo una función logarítmica más una constante. Estudiar los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en R, en todo R. Bueno, que es continua y derivable en todo R, pues eso quiere decir que va a ser continua y derivable en 1, que es el punto de cambio. Evidentemente en los demás puntos va a serlo ya, pero aquí el problema es el 1, así que vamos a estudiar la continuidad en 1. Para que la función sea continua en 1, la imagen en el 1, f de 1, ¿quién es f de 1? F de 1, la imagen en el 1 la toma en el segundo subdominio, en el segundo trozo, sería a más logaritmo neperiano de 1, pero como el logaritmo neperiano de 1 es 0, me queda a, la imagen del 1 es a. Pues lo que os decía, que la imagen en el punto tiene que coincidir con el límite de la función cuando x tiende al punto, cuando x tiende a 1. Para hallar el límite cuando x tiende a 1 de la función, aquí necesito hallar los límites laterales. ¿Por qué? Porque si x tiende a 1 por la izquierda, la función adopta la primera expresión, la expresión polinómica, mientras que si x tiende a 1 por la derecha, x es mayor que 1 y por tanto la función adopta la otra expresión, la expresión logarítmica. Así que tengo que estudiarlo por separado, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es el límite de x menos 1 al cuadrado más bx cuando x tiende a 1. Si sustituimos x por 1, aquí me queda 0 y aquí me queda más b por 1, que me queda b. Y el límite por la derecha ahora es la función es a más logaritmo neperiano de x, que al ser sustituido por 1 me queda a más logaritmo de 1, como el logaritmo de 1 es 0, me queda a. Como todo tiene que ser igual, es decir, los límites laterales tienen que coincidir para que exista el límite y además ese límite tiene que coincidir con la imagen, está claro que b tiene que ser igual a para que todas estas tres cosas coincidan, es decir, que b es igual a a. Bien, tengo la primera condición. Vamos ahora a obtener una segunda condición que la vamos a obtener del hecho de que la función será derivable en x igual a 1 también. Para que una función sea derivable en un punto, pues y además es un punto de cambio también, la derivada por la izquierda ha de ser igual a la derivada por la derecha. ¿Y cuál es la derivada por la izquierda? La derivada por la izquierda yo ya no voy a tomar límites aquí, sino que voy a hacer la función derivada de la expresión que está a la izquierda cuando x está a la izquierda del 1, que sería la derivada de x menos 1 al cuadrado más bx. La derivada a la izquierda entonces sería 2 por x menos 1 más b. Este sería la derivada a la izquierda. Si la tengo que sustituir en 1, aquí tengo 2 por x menos 1 más b evaluado en 1, x igual a 1. Si sustituyo por 1 aquí me queda 0 porque me queda 2 por 0 y aquí me queda b. Entonces la derivada por la izquierda me da b. Y la derivada por la derecha, pues es derivar a más logaritmo neperiano de x. La derivada de a más logaritmo neperiano de x es la derivada de 0. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Tengo que evaluar 1 partido por x en 1. Eso sería la derivada por la derecha. La función 1 partido por x evaluada en 1. Y esto es 1 entre 1, 1. Para que la derivada por la izquierda y por la derecha sean iguales, b tiene que ser igual a 1. Como tenía que ser igual a b en la continuidad, a también tiene que ser 1. Así que las soluciones a mi problema en el apartado a son a1 y b1. Y luego me dice escribe la función resultante. Bueno, pues la función resultante es escribir la función que tengo en el enunciado, pero sustituyendo b y a por 1. Con lo cual queda resuelto el apartado a. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice, si a vale menos 2 y b vale 1, calcula la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a e. Bien, recordar que la ecuación de la recta tangente a una función en un punto viene dada por la expresión punto pendiente, que es la siguiente. Es y menos la imagen en el punto, en este caso en el e, y menos f de e, igual a la pendiente de la recta tangente que coincide con la derivada en el punto, que es f' de e, por x menos el punto que es e. Esta sería la fórmula general de la pendiente de la ecuación de la recta tangente a una función f pasando por el punto. En este caso el punto sería x igual a e. Bien, pues ¿quién es f de e? Pues f de e tengo que sustituir en la función
la x por e. ¿Dónde? ¿En qué expresión? ¿En la primera o en la segunda? Evidentemente en la segunda, porque e vale 2 y pico, es un número mayor que 1, entonces la imagen de e se toma en a más logaritmo neperiano de e. Eso sería la imagen de e, pero como a ahora vale menos 2, será menos 2 más logaritmo neperiano de e. Eso sería f de e. Menos 2, este menos 2 sale de que a es menos 2, ¿vale? Bien, el logaritmo neperiano de es 1, entonces me queda menos 2 más 1, y menos 2 más 1 es menos 1. Entonces ya tengo f de es menos 1. Vamos a ver quién es f' de. Para hallar f' de necesito saber quién es f' de x. Ahora bien, repito, es un número, vale 2 y pico, es mayor que 1, entonces tengo que derivar, la derivada en e va a ser la derivada evaluada en e de a más logaritmo neperiano de x. Tengo que derivar a más logaritmo neperiano de x, y la derivada de a más logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. En general, f' de x es 1 partido por x para estos valores superiores a 1. Entonces, en e va a ser 1 partido por e. Entonces ya tengo f de e y f' de. Lo único que tengo que hacer es ir aquí y sustituirlo. Sería i menos 1, es decir, i más 1, igual a f' de 1 partido por e por x menos e. Esto sería la expresión punto pendiente de la recta. Si queréis despejar y dais la expresión explícita de la recta. Si despejamos y, fijaros que aquí os queda 1 partido por e por x, y 1 partido por e por e es menos 1. Con el 1 que pasa restando para allá es menos 2. Quedaría i igual a 1 partido por e por x menos 2. Aquí tengo la ecuación de la recta tangente, donde la pendiente es 1 partido por e y la ordenada en el origen de dicha recta es menos 2. Bien, pues ya tengo resueltos los dos apartados. Vamos al siguiente ejercicio. Tengo que realizar aquí dos integrales. La primera es una integral indefinida y la otra es una integral definida. La integral indefinida, pues yo la resolvería de la siguiente manera. Bueno, esto es un cociente de polinomios donde la derivada el denominador no tiene raíces reales. Entonces voy a utilizar métodos algebraicos descomponiéndolo en dos integrales. La primera es la integral de x partido por x al cuadrado más la integral de 4 partido por x al cuadrado, porque esto lo puedo descomponer en una suma de 2, de esta forma. Ahora bien, observar lo siguiente, observar que la integral de un cociente donde el numerador sea la derivada del denominador es el logaritmo neperiano del denominador. Yo en el numerador no tengo la derivada del denominador, porque la derivada de x al cuadrado más 4 es 2x. Pero bueno, puedo multiplicar por 2 aquí en el numerador y dividir por 2 fuera. No estoy haciendo nada con eso, es decir, el 2 que multiplico lo saco fuera dividiendo, con lo cual la igualdad permanece. Entonces esto puedo escribirlo de esta manera. Un medio por integral de 2x partido por x al cuadrado más 4. Lo único que he hecho ha sido multiplicar por 2 y dividir por 2. Lo que pasa es que al dividir por 2 me interesa sacarlo fuera y el 2 me interesa dejarlo dentro para ver que aquí tengo la derivada del denominador. Con lo cual esto va a ser igual a un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4 y ya estaría resuelta esta integral, es inmediata. ¿Y aquí qué puedo hacer? Aquí lo que tengo que buscar, esto es un arco tangente. Recordar que la derivada del arco tangente es de x, la arco tangente de x es 1 partido por x al cuadrado más 1. Entonces aquí tengo x al cuadrado más 4. Si yo quiero tener un 1 aquí donde está el 4, lo que voy a hacer es dividir todo por 4 el denominador. Pero si divido por 4 el denominador, tengo que dividir por 4 el numerador. Entonces lo que hago es divido por 4 el numerador, 4 entre 4, 1. Divido entre 4 esta suma, aquí queda 4 entre 4, 1, es este 1 que aparece aquí, y el x al cuadrado entre 4, lo que hago es meter el 4 elevado dentro, para elevarlo, meterlo, para que me afecte al elevado al cuadrado, el 4 lo meto como 2 elevado al cuadrado. Entonces me quedaría x partido por 2 al cuadrado. Fijaros que es lo mismo, este desarrollo es lo mismo que este, dividiendo por 4, divido por 4 y divido por 4. Entonces esto es un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4, como os dije, y este es arco tangente de ¿qué ángulo está elevado al cuadrado? X medios, entonces sería arco tangente de x medios. Lo que pasa es que al hacer la derivada sale multiplicando por un medio, y ese un medio que sale multiplicando, como no lo tengo aquí para eliminarlo, tengo que multiplicar por 2. Este 2 que aparece aquí es para arreglar el hecho de que aquí me sale la derivada multiplicando un medio. Si no lo veis con claridad, lo que podéis hacer es un cambio de variable llamándole aquí, por ejemplo, aquí un cambio de variable haciendo x al cuadrado más 4 igual a t, y hacéis esta integral. Y aquí un cambio de variable haciendo x partido por 2 igual a t. Si hacéis x partido por 2 igual a t, os sale el arco tangente de t
y os va a salir ya las constantes automáticamente al hacer el proceso del cambio de variable. Bueno, esto es una integral que sale bastante fácil, así en forma directa. Hay que tener práctica para hacerlo, evidentemente, y a lo mejor a vosotros no os resultó tan sencilla, pero bueno, aquí os dejo una forma de hacerla. Y vamos con la otra integral. La otra es más sencilla porque la otra, primero voy a hacer la integral indefinida del logaritmo de x al cubo partido por x. Aquí hay un cambio de variable obvio, que es el logaritmo neperiano de x igual a t. Si yo le llamo al logaritmo neperiano de x igual a t, esta x va a desaparecer porque al derivar aquí me queda 1 partido por x diferencial de x igual a 1 diferencial de t, ¿no? Entonces despejo diferencial de x es x por diferencial de t. Y me voy ahora al cambio de variable. Entonces ahora escribo esto aplicándole el cambio de variable que he hecho. Si aquí es logaritmo neperiano de x al cubo, entonces ahora donde está el logaritmo neperiano pongo t y me queda t al cubo. T al cubo partido por x por dx. Pero dx, ¿quién era? X diferencial de t. Entonces fijaros que las x se eliminan por simplificación. Las x se van. ¿Y qué me queda? Me queda la integral de t al cubo diferencial de t. Y esta es la integral de una potencia al cubo, es t a la cuarta partido por 4. Y ahora, una vez hecha la integral, deshago el cambio de variable. ¿Quién era t? T era logaritmo de x, pues me queda el logaritmo neperiano de x a la cuarta partido por 4, más la constante de integración que añado siempre como coletilla. Aquí, bueno, aquí en vez de dividir por 4, lo que he hecho es sido multiplicar por un cuarto. Es lo mismo, evidentemente es lo mismo. Podéis poner ahí dividido por 4 o multiplicar por un cuarto. Bueno, esto es la integral indefinida. Para hacer la integral definida entre 1 y e, pues sabéis que se coge la primitiva, sin la constante de integración, no es necesario coger la constante de integración, y se evalúa entre el extremo superior, que es e, y el extremo inferior, que es 1, aplicando la regla de Barrow, es decir, se sustituye la x por e aquí, menos, y luego se sustituye la x por 1. Si yo sustituyo la x por e, me queda un cuarto logaritmo de e a la cuarta. El logaritmo de e es 1, 1 a la cuarta es 1, un cuarto por 1, un cuarto, me queda un cuarto. Y si sustituyo por 1 sería menos, al sustituir por 1 aquí me queda el logaritmo neperiano de 1, que es 0. Al multiplicar por 0 lo demás aquí me va a quedar 0. Al sustituir por 1 me da 0. De ahí que el resultado final sea un cuarto. Siguiente ejercicio. Averigua que dos matrices de dimensión 3 por 3 x e y verifican las siguientes condiciones. La suma de ambas matrices x e y da como resultado la matriz identidad. Bueno, la primera igualdad que tengo es que x más y es la identidad. Y la otra condición es, siendo a esta matriz, la matriz traspuesta de A, es decir, transponiendo esta matriz, es el resultado de realizar la resta del doble de la matriz X y 5 veces la matriz Y. Es decir, que 2X menos 5Y es igual a la traspuesta de esta matriz. Recordar que la traspuesta de una matriz es cambiar las filas por columnas o las columnas por filas, es decir, que entonces 2x menos 5y ahora sería esta matriz. Fijaros cómo lo he obtenido. La primera columna de A es 9, 14, 0, pasa a ser la primera fila de la traspuesta, 9, 14, 0. Así igualmente la segunda columna y la tercera, lo mismo. Bueno, pues entonces tengo 2x menos 5y igual a esto y tengo x más y igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es una reducción, un sistema. Tengo un sistema con dos incógnitas que son x e y, ahora es un sistema matricial, y voy a multiplicar esta igualdad por 5. ¿Para qué? Para que el 5y con el 5y se eliminen. Podría multiplicarla por menos 2 para eliminar las x. Yo lo que voy a eliminar es la y. Entonces multiplico por 5 y me queda que 5 por x más 5 por y es igual a 5 la matriz identidad. Pero 5 por la identidad es la matriz donde tiene unos en toda la diagonal principal. Como la multiplico por 5, al multiplicar por 5 la matriz me aparece 5 en la diagonal. El resto, evidentemente, ceros. Entonces tengo estas dos igualdades. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumarlas para que los 5y se anulen. Entonces, al sumarlas, 5y menos 5y se anula y aquí me queda 5x más 2x es 7 veces x. 7x es igual y sumo estas dos. Son dos matrices 3 por 3 que se suman componente a componente. 9 más 5, 14, 14 más 0, 14, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, menos 12 más 5, menos 7, menos 7 más 0, menos 7, menos 7 más 0, menos 7, 0 más 0, 0, menos 5 más 5, 0. Y ahora despejo x. Para despejar x de aquí, multiplico por un séptimo a la izquierda, multiplico por un séptimo a la derecha, o si queréis este 7 pasa dividiendo a todos los elementos de la matriz, ¿no? O multiplicar por un séptimo es dividir todo por 7. Entonces x es dividir por 7 todos los elementos de esta matriz. Así que x es igual
Y si yo divido entre 7, todo esto me queda 14 entre 7, 2, 14 entre 7, 2, en fin, divido todo entre 7. Este sería el resultado de x. ¿Cómo tengo y? Pues si lo tengo sustituyendo, por ejemplo, del hecho de que x más y sea igual a la identidad, de donde despejo la matriz y. La matriz y es la identidad menos x. Si la matriz y es la identidad menos x, que lo tengo de esta igualdad, pues escribo la identidad 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, aquí tengo la identidad, menos lo que me ha dado x, que lo tengo aquí, y se restan componente a componente, y el restar, este sería el resultado de y. Bueno, bastante fácil, lo único que hay que plantear bien son las dos ecuaciones matriciales de partida. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que este es un sistema de ecuaciones lineales con un parámetro k. Discutir la resolución del sistema de ecuaciones según los valores que pueda tomar el parámetro k. Bien, como siempre, pasamos a expresar este sistema de ecuaciones en forma matricial, de la forma ax igual a b, donde a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, x es la matriz columna de las incógnitas, x y z, y b es la matriz columna de los términos independientes, 1k menos 1. Para para discutir, mejor dicho, el sistema, lo que vamos a aplicar es el teorema de Roussel. El teorema de Roussel me compara los rangos de la matriz principal con la matriz ampliada. Entonces vamos a hallar, en primer lugar, para qué valores de k, qué valores tiene el rango de a en función de los valores de k. Entonces para ello calculo el determinante de a. Y el determinante de a, como estamos hablando de una matriz 3×3, aplico la regla de Sarrus, me queda k cuadrado menos 2k menos 1, y luego quedaría más k más 1 menos 2k cuadrado. Bien, que es lo que tengo escrito aquí. Ahora todo lo que tenga el mismo grado lo sumo y lo ordeno, y me queda menos k cuadrado menos k, saco factor común a menos k, que multiplica k más 1. Voy a dejar este determinante de a en función de k de esta manera. ¿Para qué valores de k se anula el determinante? Pues es obvio que se anula para k igual a 0 y para k igual a menos 1. Eso es obvio. Así que el determinante de a es 0 cuando k es 0 y k igual a menos 1. Para los valores donde el determinante se anula, son los valores que me van a generar la casuística que tengo que estudiar. Y el primer caso y el más sencillo es cuando k es distinto de 0 y distinto de menos 1. Es decir, cuando k toma un valor cualquiera que no sea ni 0 ni menos 1. Cuando ocurre esto, el determinante de a, como acabamos de ver, es distinto de 0, porque solamente es 0 para 0 y menos 1. Si k es distinto de 0 y menos 1, el determinante es distinto de 0. Si el determinante de a es distinto de 0, el rango de a es 3, porque la propia a es un menor de orden 3 no nulo, porque el determinante es distinto de 0. Y es el mayor orden posible que he encontrado dentro de a. Entonces el rango es 3. Que coincide con la ampliada, porque la ampliada es una matriz 3×4 y el rango no puede ser superior a 3 al ser una ampliada 3×4, porque en una 3×4 no encuentro menores de orden 4. Así que tengo que los rangos siempre en este caso van a coincidir, y coinciden además con el número de incógnitas, que son 3. El teorema de Roussel me dice que si es así, el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Ya tendría el primer caso discutido. El siguiente caso es para k, ahora para cada uno de estos dos valores. ¿Qué ocurre cuando k es igual a 0? Cuando k es igual a 0, ahora la matriz A se convierte en esta matriz, solo tengo que sustituir k por 0. Y sé que el determinante de esta matriz es 0. Por lo tanto, el rango no puede ser 3, tiene que ser inferior. ¿Puede ser 2? Me pregunto, ¿puede ser 2? A ver, encuentro aquí dentro un menor de orden 2 no nulo. Encuentro varios, pero voy a marcar uno. Con que encuentre uno es suficiente. Por ejemplo, este es un menor de orden 2 porque el determinante da 1, es distinto de 0. Entonces el rango de A es 2. Aquí no hay ninguna duda. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada es coger la matriz A y añadirle ahora la columna 1, 0, menos 1. La columna B, 1, 0, menos 1. Aquí ¿pudiese ocurrir que haya menores de orden 3 no nulos? Pues pudiese ocurrir, pero para ello me tengo que fijar bien si hay columnas repetidas, si hay filas repetidas, para no tener que hacer todos los determinantes de orden 3. Y entonces aquí lo que observo es lo siguiente. Observo que estas tres columnas son, en este caso, coinciden, y la tercera es múltiplo de una de estas dos. Es decir, que la tercera, fijaros que es la opuesta de cualquiera de estas dos, y estas dos son coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier menor de orden 3 que yo coja aquí, siempre tiene por lo menos dos columnas o iguales o una opuesta de la otra.
por unas propiedades de los determinantes que me dice que si un determinante tiene dos filas o dos columnas iguales o una es múltipla de la otra, el determinante es nulo. Lo que demuestro con esto, con este hallazgo, digamos, es que todos los menores de orden 3 aquí son nulos, todos. En conclusión, el rango de la ampliada no puede ser 3, tiene que ser 2. Esto me evita, aplicar esta propiedad de los determinantes me evita el tener que comprobar que los determinantes de orden 3 que puedo encontrar aquí dentro son nulos, ¿no? Me lo evita el tener que hacer todo ese trabajo. Entonces, si los rangos son iguales, me dice el teorema de Rouchet que el sistema es compatible. Y además, como es menor que el número de incógnitas, es compatible indeterminado con un grado de libertad. Insisto siempre, los grados de libertad es el número de incógnitas, 3, menos el valor del rango, 2, 1. Y lo que quiere decir esto de un grado de libertad, que esto sirve para la resolución de los sistemas compatibles indeterminados. Es importante, aunque a veces no se comente. En algunos libros y en algunos profesores lo de los grados de libertad no lo comentan, simplemente se indica el sistema compatible indeterminado a secas. Pero desde mi punto de vista es importante. Bueno, pasamos al caso K igual a menos 1. Si K es igual a menos 1, ahora A es esta matriz y que he hecho sustituir K por menos 1, evidentemente. Entonces el determinante de A es 0 igualmente, también, porque eso ya lo sabemos desde el principio. Por lo tanto, el rango no puede ser 3. Puede ser 2 el rango. Hay que encontrar un menor de orden 2 no nulo. Lo hay, sí que lo hay. Este, por ejemplo, su determinante es 1 más 1, vale 2 el determinante, es no nulo, por tanto el rango es 2. Hay varios, con que encontréis uno, basta. El rango es 2. Y la ampliada, pues vamos con la ampliada, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver si encontramos alguna relación entre, pues fijaros, aquí yo encuentro que la primera fila es múltiplo de la tercera fila, es más, son opuestos, una de la otra. Entonces marco las dos filas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cualquier menor de orden 3 que yo tome, dentro de la matriz ampliada, va a tener la primera fila opuesta de la tercera. Eso va a querer decir que el determinante siempre es 0. El argumento es el mismo que vimos anteriormente. Si todos los menores de orden 3 son nulos, el rango tiene que ser 2, no puede ser 3. Así que si los rangos coinciden, igual que en el apartado anterior, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bueno, pues ya está discutido el sistema. Ahora me piden que lo resuelva para el caso K igual a 1. El caso K igual a 1 estamos en el primer caso. K igual a 1 es un caso compatible determinado porque 1 es distinto de 0 y distinto de menos 1. Entonces estamos ante un sistema compatible determinado. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Para K igual a 1, pongo yo aquí K igual a 1, la matriz A es esta y la matriz B de los términos independientes ahora es la 1, 1, menos 1. Sabemos que el determinante de A, si K vale 1, queda 1 más 1, 2 por menos 1 es menos 2. El determinante de A es menos 2. Y además estamos ante un sistema de Cramer porque tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, es decir, o la matriz cuadrada y determinante distinto de 0. Cuando ocurre eso, el sistema se llama de Cramer y se puede resolver por el método de Cramer. Y el método de Cramer, recordar que es lo siguiente, cada incógnita se obtiene dividiendo dos determinantes. En el denominador siempre el determinante de la matriz principal, en este caso menos 2, siempre, tanto para x, para y, para z. Y en el numerador se calcula el determinante de la matriz principal con la salvedad de que hay que sustituir la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso la x, por lo tanto hablamos de la primera columna, hay que sustituirla por la columna b de los términos independientes, que es 1, 1, menos 1, de que aparezca esta columna, mientras que es la segunda y la tercera columna son las columnas segunda y tercera de A, respectivamente. Bien, hacemos el determinante del numerador, aquí ya no me paro, ya lo tengo hecho, me da 0. El determinante de esta matriz me da 0, 0 entre menos 2, 0, ya tengo el valor de x. Para y, pues lo mismo, el menos 2 en el denominador, eso no cambia nunca. Y ahora la columna que tengo que sustituir es la segunda, que es la columna relativa a los coeficientes de la y la tengo que sustituir por la columna b. Y haciendo el determinante queda 6. 6 entre menos 2, menos 3. Y para z sustituyo la columna b en la tercera columna de A, aquí. En la tercera, ahí aparece b. En los demás aparecen las columnas de A.
Y me queda menos 4 entre menos 2, 2. Bueno, esto está comprobado ya, que es correcto, aquí no hay fallo. Y estas serían las soluciones del sistema para k igual a 1. Bueno, pues ya tengo el ejercicio 2b resuelto. Siguiente ejercicio. En el espacio tridimensional conocemos las ecuaciones de las rectas R y S. Me dan ecuaciones en forma implícita, en forma cartesiana, como queráis llamarle. Estudiar las posiciones relativas de R y de S. Bueno, estudiar las posiciones relativas de dos rectas se puede hacer de varias maneras. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a coger y voy a pasar a ecuaciones paramétricas. Voy a pasar R a paramétricas. Para ello le llamo ahí le voy a llamar alfa. Si vale alfa, estoy hablando de R. X lo despejo de la primera ecuación. Sería menos 1 más 2 alfa partido por 3. Que lo separo en la parte real y en la parte con alfa, que sería menos 1/3 más 2/3 de alfa. Bien, y después z es igual a 1 más 4i, es decir, a 1 más 4 alfa, dividido entre 3. Por ahí me queda z 1/3 más 4/3 de alfa. Entonces las ecuaciones paramétricas de la recta R serían x igual a menos 1/3 más 2/3 de alfa, y igual a alfa, y z igual a 1/3 más 4/3 de alfa. Bueno, ya tengo las ecuaciones paramétricas de R. A partir de las ecuaciones paramétricas ya puedo decir un punto, puedo tomar un punto cualquiera de R y el vector director. ¿Cuál sería un punto? Pues le voy a llamar a un punto de R, le voy a llamar Q, que sería un menos 1/3, el 0, que aquí no aparece ningún valor sumando alfa, y 1/3. 1/3, menos 1/3, 0 y 1/3. Y el vector director sería 2/3, 1, 4/3. Pero el vector director lo puedo multiplicar por cualquier número, porque el vector director solo me sirve para determinar la dirección de la recta. Y la dirección de la recta me da igual el módulo que tenga, es decir, puedo ampliarlo o reducirlo. Así que 2/3 y 1, 4/3, si lo multiplico por 3 me queda el 2, 3, 4. Entonces voy a tomar este vector director porque es mucho más cómodo trabajar con números enteros que no con números racionales. El punto no lo puedo hacer. En el punto esto no lo puedo hacer porque el punto es un elemento fijo del espacio. No lo puedo multiplicar por 3 porque si lo multiplico por 3 lo estoy desplazando en el espacio. Sin embargo, el vector sí lo puedo multiplicar por 3 porque lo único que hago es aumentarle su módulo, triplicar su módulo. Pero el triplicar su módulo no impide que sea la misma dirección para la recta. Por lo tanto, queda claro esta situación. Bueno, entonces, es decir, no es obligatorio hacer esto, podéis trabajar con 2/3, 1, 4/3, pero claro, va a ser mucho más incómodo. Vamos con la recta S. La recta S también voy a pasarla a paramétricas. Para ello le llamo I, ¿por qué se lo llamo I? ¿Se lo puedo llamar a X o a Z? Pues sí. Se lo puedo llamar a X o a Z, pero bueno, yo le llamo I aquí por las formas que tiene, veo que es más cómodo al llamárselo I para despejar, porque, por ejemplo, aquí le llamo al parámetro, le llamo otra letra, utilizo otra letra, no puedo utilizar la misma para S. Despejo Z, por ejemplo, y me queda menos 13 menos 6 nu. Z es menos 13 menos 6 nu. Y X es menos 12 menos 4 nu. Aquí es mucho más fácil, llamándole, ya me salen números enteros. Entonces, las ecuaciones paramétricas de S serían, repito, menos 12 menos 4 nu, Y es nu, y Z es menos 13 menos 6 nu. De aquí obtengo un punto de S, que es el menos 12, 0, menos 13, y un vector director de S, que aquí ya son enteros, menos 4, 1, menos 6. Aquí ya no lo puedo simplificar más. Bien, pues una vez que tengo esto, ahora para estudiar la posición relativa, muy fácil. Veo cómo son sus vectores directores. Si sus vectores directores son linealmente independientes, las rectas se cruzan o se cortan en un punto. Y si son dependientes, las rectas son paralelas o son coincidentes. En este caso, ¿cómo veo si son dependientes o independientes? Pues por el rango. Cojo el rango de los dos vectores directores y resulta que el rango de esta matriz obviamente es 2, porque aquí siempre encuentro un menor de orden 2 no nulo. Entonces el rango es 2. Eso quiere decir que los dos vectores son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, solamente hay dos posibilidades, que se crucen o que se corten en un punto. Entonces lo indico. De momento tengo esas dos posibilidades. Todavía no sé cuál de ellas es, pero para saber cuál de ellas es, utilizo el vector que une P con Q, los vectores que unen los dos puntos de las rectas, y se lo añado a esta matriz. Es decir, calculo en primer lugar el vector QP o el vector PQ, da lo mismo, que sería este, y calculo el rango formado por los dos vectores directores y el rango que une los dos puntos. Y esta matriz, hago su determinante, ya lo tengo hecho previamente, me da 70. Como es un determinante que me da distinto de 0, el rango de esta matriz es 3.
Bueno, no hace falta que interpretéis esto geométricamente. Lo único que aplicar el teorema de Roussel. Si tenéis una matriz de rango 2 y que la ampliamos a rango 3 y me da rango 3, los rangos distintos, ¿qué le pasaba a los sistemas? En este caso eran incompatibles, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. El sistema es incompatible. ¿Qué quiere decir que el sistema sea incompatible? Que las rectas no pueden tener puntos en común, no tiene soluciones. Entonces, si no tienen puntos en común, no se cortan en ningún punto. Las rectas se cruzan, eso sería el determinante, que las rectas se cruzan. Para que se cortase en un punto, este rango tendría que ser 2. Bueno, es una forma de hacerlo. Aquí se hace un poco pesado, sobre todo por la forma en que me dan las rectas. Otra forma de hacerlo sería el sistema formado por las 4 ecuaciones, pero bueno, serían 4 ecuaciones con 3 incógnitas. También habría que interpretarlo geométricamente ciertas cosas. Bueno, pues yo lo dejo así. Pasamos al apartado B. El apartado B me dice que calcule la ecuación del plano paralela a la recta S que contiene la recta R. Si R y S se cruzan, efectivamente hay un plano que contiene a R y es paralelo a S. Para ello, para determinar un plano, ¿qué necesito? Necesito un punto y 2 vectores en la dirección del plano. Los 2 vectores en la dirección del plano está claro cuáles son. Está R, porque R está contenida en el plano y por tanto el vector director de R es un vector director del plano. Y el vector director de S también es un vector director del plano porque la recta S es paralela al plano. Bien, ya tengo los 2 vectores. Y el punto me vale cualquiera de R porque me dice que el plano contiene la recta R. Si el plano contiene la recta R, cualquier punto de R está en el plano. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tomo el punto de R, que ya lo tenía calculado desde antes. Tomo un punto de R y el vector director de R, que era el 2, 3, 4, recordar, y el vector director de S, que era el menos 4, 1, menos 6. Y con este punto y estos 2 vectores sabemos que la ecuación cartesiana del plano es el desarrollo de este determinante. X menos un tercio, que es la primera coordenada del punto, y menos 0, y z menos un tercio para el punto. Y luego los vectores 2, 3, 4 y menos 4, 1, 2, menos 6 igual a 0. Haciendo el desarrollo por los adjuntos de esta fila, o lo hacéis por Sarrus, como queráis, aquí tener cuidado. Va a quedar esto y al sacar paréntesis y hacer los correspondientes productos me va a quedar esta ecuación. Esta ecuación la puedo simplificar dividiendo por menos 2. Si la divido por menos 2 me queda más sencilla, los números me quedan más sencillos, me queda 11x más 2y menos 7z más 6 igual a 0. O si queréis dejarla así estaría bien también el resultado final, ¿eh? No es obligatorio simplificarlo, aunque siempre queda mejor simplificada. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente me dan un plano y 2 rectas, plano pi, en forma paramétrica, 2 rectas, una en forma continua y otra en forma cartesiana o implícitas. Calcular la ecuación de la recta S perpendicular al plano pi y que contiene el punto de intersección de las rectas R1 y R2. Bueno, lo primero que vamos a calcular es el punto de intersección de las rectas R1 y R2. Para calcular la intersección de R1 y R2 lo que voy a hacer es pasar R1 a paramétricas. Y me queda menos 4 más 5 nu, menos 5 más 6 nu, 1 más 0 por nu, o sea, 1. Z igual a 1. Bien, esto es sencillo. Bien, y ahora, como yo lo que estoy buscando es un punto común a R1 y a R2, sé que los puntos de R1, todos los puntos de R1 tienen esta forma. Es decir, la X vale esto, la Y vale esto y la Z vale 1. Las coordenadas de cada punto. Entonces, como estoy buscando uno que también sea de R2, tiene que satisfacer tiene que satisfacer las ecuaciones de R2. Es decir, que al sustituir X, Y y Z, aquí, estos valores, al sustituirlos en 4X más 3Y y en Y más 4Z, me tienen que dar 7 y 5 respectivamente. Así que lo voy a hacer. En R2, ¿qué ocurre con este punto? Con este punto ocurre esto, que 4x más 3y es igual a 7. 4x, pero x es todo esto, más 3y, todo esto igual a 7. De esta primera ecuación, haciendo estas operaciones, me queda que 38u es igual a 38. Por tanto, nu es igual a 1. Claro que también se tiene que verificar que nu sea igual a 1 para la otra, porque si no, me tiene que salir para las dos. Tiene que verificarse lo mismo para i más 4z igual a 5. Entonces voy a ver qué ocurre para i más 4z igual a 5. Sustituyo i por menos 5 más 6, 1 y le sumo 1. Y me tiene que dar 5. De aquí me queda que 6 nu es igual a 6. Por tanto, nu es 1, efectivamente. Hay un único valor del parámetro que es 1, donde un punto es de R1 y el mismo punto es de R2. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy buscando? El punto que estoy buscando es sustituir nu por 1 aquí en R1, por ejemplo,
Y entonces me queda menos 4 más 5, 1, menos 5 más 6, 1, y z, 1, es el punto 1, 1, 1. Ese sería el punto de corte de ambas rectas. Una vez que tengo el punto de corte, me dice que calcule la ecuación de la recta que contiene al punto de intersección que pasa por este punto. Entonces ya tengo un punto por el que pasa la recta. Y me dicen que la recta es perpendicular al plano. Si la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta es el vector normal del plano. Si el vector director de la recta es el vector normal del plano, ¿cuál es el vector normal del plano? Nos preguntamos. A la vista de las paramétricas, lo que yo tengo son los vectores directores del plano, no el vector normal. Pero el vector normal sé que es un vector perpendicular común a los vectores directores del plano, por lo tanto es el producto vectorial. Entonces, el vector normal del plano es el producto vectorial del vector 1, que es el coeficiente de t, 0, menos 2, que es el coeficiente de t aquí, y el otro vector que es el 4, 1, menos 5. Como S es perpendicular a pi, el vector director de S es el vector normal del plano. Y el vector normal del plano es el 1, 0, menos 2, que son, repito, los coeficientes de la t en las paramétricas, multiplicado vectorialmente por los coeficientes de la S en las paramétricas. Haciendo este producto vectorial, aquí ya no me paro a explicar cómo lo hago, eso ya sabéis hacer los productos vectoriales, queda 2i menos 3j más k, que escrito en forma de componentes es 2 menos 3, 1. Este sería el vector director de la recta. Entonces, y como tengo que pasar por el punto 1, 1, 1, aquí tengo ya tengo los dos elementos que me permiten decir que la recta S que estoy buscando, expresada, aquí lo podéis expresar en paramétricas, en continuas, como os dé la gana. Lo voy a expresar en continuas, que es más rápido. Queda x menos el punto, x menos 1 y menos 1, z menos 1 los numeradores, y en el denominador es 2 menos 3, 1. Eso sería la recta S que me está pidiendo en el apartado A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, ¿es cierto que el ángulo entre las rectas R1 y R2 es menor de 45 grados? Bueno, pues para ver si el ángulo que forman las rectas R1 y R2 es menos de 45 grados, lo que voy a calcular es el ángulo que forman los vectores directores de las rectas. El vector director de la recta R1 ya lo tengo a la vista, que es el 560, ese no hay duda. El problema es el vector de R2, que al darme las ecuaciones de esta forma no está a la vista el vector. Entonces, para ello lo que hago es lo siguiente. Bueno, puedo hacer varias cosas. Puedo pasarlo a paramétricas y a partir de ahí calcular el vector. Pero yo lo que voy a hacer es calcular dos puntos de esta recta y el vector director es el vector que los une, esos dos puntos. Un punto ya lo conozco, que es el 1, 1, 1, que estaba en R2, entonces ya aprovecho. Tengo el punto 1, 1, 1. Y otro lo que hago es darle a z al valor 0. Fijaros, si z vale 0, ¿cuánto vale i? Y vale 5. Y si vale 5, en el paso a la otra ecuación me queda 15. ¿Qué pasa restando? 7 menos 15, menos 8. 4x igual a menos 8, x igual a menos 2. Entonces estamos hablando del punto menos 2, 5, 0. El menos 2, 5, 0 es un punto de R2. ¿Cómo lo he obtenido? Pues repito, le he dado a z el valor 0. Si queréis le dais otro valor a z, o le dais el valor 0 a i, yo le he dado el 0 y me salen números enteros. Además, lo bueno que tiene que esta solución es de números enteros. Si no me sale de números enteros, lo tengo que hacer con fraccionarios, que no pasa nada, pero es más engorroso. Y el 1, 1, 1 que ya sabía que pertenecía a R2. Entonces, si tengo dos puntos de R2, como vector director de R2 puedo coger el vector que los une. Y el vector de R2 cojo y hago el vector que los une es componente coordenadas de uno menos los del otro. Menos 2 menos 1 menos 3, 5 menos 1, 4, 0 menos 1 menos 1. Este sería el vector director de R2. Bueno, y como tengo que el vector director de R1 era el 560, para hallar el ángulo que forman, yo sé que el coseno del ángulo que forman dos vectores, o en este caso las dos rectas, es lo mismo, voy a trabajar con los vectores, ¿no? Vectores y las rectas es lo mismo, es el producto el producto escalar de los vectores directores en valor absoluto, ahora os explico por qué tomo el valor absoluto, partido por el producto de los módulos. Aquí lo tengo. ¿Por qué tomo el valor absoluto? Para que me dé positivo el producto escalar y obtengo el ángulo agudo, porque dos rectas forman un ángulo agudo por un lado y un ángulo obtuso por el otro. Son ángulos suplementarios. Entonces, para obtener el agudo, siempre conviene que me dé el coseno positivo, porque sería un ángulo en el primer cuadrante. Por ello tomo siempre aquí un valor absoluto, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de la expresión del producto escalar de dos vectores. Bien, entonces el producto cojo VR1 y VR2 y los multiplico.
El 560 multiplicado por el 2 menos 31, el módulo del 560 es 25 más, raíz de 25 más 36 y el módulo de 2 menos 31 es raíz de 4 más 9 más 1. Bueno, eso bien lo sabemos. Y el producto escalar es 5 por 2, 10. 6 por menos 3 menos 18, 0 por 1 es 0, 10 menos 18 es menos 8. Como es en valor absoluto, aquí me queda en el numerador 8. 8 partido por raíz de, aquí sería esto por esto, 854. En definitiva, el coseno me da 0,27. Si el coseno del ángulo que forman es 0,27, entonces el ángulo es el arcocoseno de 0,27 y el arcocoseno de 0,27 es 74,11 grados. Como 74,11 grados no es menor de 45 grados, entonces la respuesta al apartado B es que no es cierto que el ángulo sea menor de 45 grados porque es de 74,11. Por lo tanto, conclusión, la afirmación no es cierta porque el ángulo es este. Bien, espero no haberme equivocado en las operaciones, pero este es el resultado que me da a mí. El siguiente ejercicio, tenemos una caja con bolas de madera y de plástico de distintos colores, pero con el mismo tamaño y aspecto. Contamos con la siguiente información de su contenido. El 38% son bolas azules de este color y de este color la mitad son de madera. El 29% son bolas rojas y de este color las 3/4 partes son de madera. El 33% son verdes y de este color 2/3 son de madera. Extraemos una bola de la caja, esto es importante, que es el experimento aleatorio, y responder a las siguientes preguntas. Construye un árbol de probabilidades. Bueno, construir un árbol de probabilidades es que si yo extraigo una bola de la caja, esa bola puede ser azul, roja o verde. Entonces, esas son las primeras ramas del árbol, serían estas. ¿Con qué probabilidad? Bueno, la probabilidad de que sea azul, como me dice que el 38% son bolas azules, es 38 entre 100. O sea, la regla de Laplace, 38 entre 100, que sería 0,38. Lo voy a poner en decimal. Rojas, el 29%, 0,29. Y verdes, el 33%, 0,33. Aseguraros de que la suma de las tres ramas que convergen me da 1. Si no, habría algún problema. Algún problema no, habría un problema. No lo podría hacer por árbol. Y efectivamente, la suma es 1. ¿Qué ocurre a continuación de que sabemos de qué color es la bola? Pues ahora lo que tenemos que saber es del material, si es de madera o si es de plástico. Y entonces puede ocurrir, le llamo M al suceso ser de madera y le llamo T al suceso ser de plástico. No le llamo P porque la letra P la dejo para la función probabilidad, entonces nunca utilizo la P. Esto en un examen, en todo caso, indicarlo. Ponéis T igual a plástico, M igual a madera. Aquí ya lo pongo con colores, azul, rojo, verde, es obvio, no hace falta escribirlo, pero siempre conviene que en un examen lo aclaréis todo lo más posible, ¿no? Y siempre más vale que sobre que falte la explicación. Bueno, entonces, me dice que si la bola es azul, que la mitad de las azules son de madera. Por lo tanto, aquí, si es probabilidad de ser de madera condicionada a que haya sido azul, es la mitad, un medio. Lo dejo un medio, podéis trabajar con 0,5 también, eso es indistinto, un medio. Me dice que las 3/4 partes de las rojas son de madera, pues aquí sería 3/4. Y las de verde son 2/3, son de madera, pues aquí serían 2/3. Y ahora me piden lo siguiente, me dice que el apartado B, calcular la probabilidad de que al sacar una bola al azar de la caja, esta sea de madera. Probabilidad de madera, me están pidiendo la probabilidad total de madera independientemente de la caja o del color que tenga, ¿no? De la caja donde salga, ¿no? Pues entonces la probabilidad que sea de madera es la probabilidad de que sea de A y de madera, que sería 0,38 por un medio, más roja y de madera 0,29 por 3/4, más verde y de madera 0,33 por 2/3. Es decir, sería esto. Esto me da 0,6275. Después, de hecho, con la calculadora me da esto. Y el apartado C, esto es el teorema de la probabilidad total, porque me piden la probabilidad total de que sea del suceso M, ¿no? Y el apartado B, el C, perdón, me pide, si la bola extraída de la caja es de plástico, me están dando un condicionante, un sí condicional, ¿qué probabilidad hay de que sea de color rojo? Me piden la probabilidad de que sea roja condicionado a que la bola extraída sea de plástico. Probabilidad de R condicionado a T, de la forma que yo le he llamado los sucesos. R es de roja y T era plástico. La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de R intersección T partido por la probabilidad de T.
La probabilidad de R intersección T, me voy a la tabla, es R y T, pues sería 0,29 por, fijaros que ahora es por T. Y la probabilidad que tengo que poner aquí es un cuarto, porque si aquí es 3 cuartos, la suma tiene que ser 1, aquí sería un cuarto. Por lo tanto, es 0,29 por un cuarto en el numerador, 0,29 por un cuarto. Y el denominador, la probabilidad de que sea de plástico. Bien, la probabilidad de que sea de plástico lo puedo hacer todo, la puedo hacer directa, igual que hice la probabilidad de M, pero la probabilidad de que sea de plástico es el suceso contrario a que sea de madera. Entonces es 1 menos la probabilidad de madera. Y 1 menos la probabilidad de madera es 1 menos 0,6275. Yo aprovecho el resultado anterior y finalmente me queda esto. Si lo queréis hacer directamente, comprobaréis que os va a dar lo mismo. Bien, este ejercicio lo he hecho por árbol porque me piden en el apartado A que construya el árbol de probabilidades, pero también lo puedo hacer por una tabla de contingencia, que lo tengo hecho a continuación. Si queréis verlo así, la tabla sería esta. Me dan porcentajes, tengo una tabla donde en una entrada pongo el color de las bolas y en otro pongo su material, madera o plástico, ¿no? Y lo hago sobre una población de 100, porque me habla de tantos por ciento, entonces es lo más cómodo, sobre 100. Y me dice que el 38% son azules, entonces azules 38, aquí habría 38. Rojas el 29%, aquí habría 29, bueno, perdón, y de este color y de las azules, la mitad son de madera, la mitad de 38 son 19, entonces aquí habría de madera. Ahora me dice, el 29% son bolas rojas, aquí habría 29. Y de este color las 3/4 partes son de madera. Calculo 3/4 de 29, que es multiplicar 29 por 3 y dividir entre 4, y eso me da 21,75. Y luego me dice que el 33% son bolas verdes, aquí serían 33. Y de este color 2/3 son de madera, 2/3 de 33 son 22, sería 2 por 33 entre 3, ¿no? Serían 22. Bien, una vez que ya tengo esto, que son los datos que me da el ejercicio, ahora completo la tabla, completo de forma que las sumas me den los totales abajo y en el lateral los totales que están abajo, que son los de los colores, y los totales, los marginales de laterales, que son los de los materiales, ¿no? Entonces, si aquí sería 19, aquí para hasta 29 sumado con 21,75 serían 7,25, aquí serían 11, y la suma ahora, esto más esto más esto, me da el total de bolas de madera aquí abajo, la suma de estos me da los de madera y aquí me darían los de plástico. Y ahora me preguntan, calcular la probabilidad de que al sacar una bola, esta sea de madera. Pues casos favorables, 62,75. Casos posibles, 100. Entonces el apartado A sería 62,75 entre 100. Es aplicar la regla de Laplace, que es el mismo resultado que me daba hecho por el árbol, ¿eh? El resultado es el mismo. Y el apartado C me dice, si la bola extraída es de plástico, ¿qué probabilidad hay que sea de color roja? Bien, en las probabilidades condicionadas el espacio muestral se reduce del espacio total, que es 100 aquí, a la condición. Aquí la condición es de plástico, ¿no? Me dice, si la bola extraída es de plástico, entonces vamos a trabajar sobre los de plástico, sobre 37,25. Y de esas 37,25, ¿cuántas son rojas? Son rojas 7,25. Entonces la probabilidad condicionada es 7,25 entre 37,25. Y 7,25 entre 37,25 es 0,1946, que es exactamente lo mismo que me daba en el ejercicio hecho de la otra forma. Bien, es una alternativa que tenéis en estos problemas. Y pasamos al último. El último me dice que el número de ventas diarios de periódicos en un kiosco se distribuye como una normal de media 30 periódicos y desviación típica raíz de 2. Determina. Bien. Me da una variable aleatoria que es la venta diaria de periódicos, número de ventas diarias, que es una normal de media 30 periódicos y de desviación típica raíz de 2 periódicos. Las unidades de la media y la desviación típica tienen que ser la misma que las unidades de la variable aleatoria. Tengo que trabajar todo en las mismas unidades, siempre en las mismas unidades. Entonces vamos a ver lo que me piden. Apartado A, calcular la probabilidad de que un día se vendan entre 28 y 31 periódicos. Bien, me están pidiendo la probabilidad de que X esté comprendido entre 28 y 31. Para hacer este problema de probabilidad normal, que es un problema directo, pasamos de la X a la normal tipificada Z y tipificamos los valores de X, en este caso 28 y 31, restándole la media y dividiendo por la desviación típica. Entonces lo que me queda es esta probabilidad, donde la X pasa a ser Z, las desigualdades se mantienen de la misma manera, y repito, a los valores de X les restamos la media y dividimos por raíz de 2, que es la desviación. Bien, calculo estos valores laterales, hago las operaciones correspondientes, me queda menos raíz de 2 y raíz de 2 partido por 2, que me interesa expresarlo en decimales porque es como me vienen las tablas.
y lo voy a aproximar aquí hasta las milésimas. Si lo aproximáis hasta las centésimas, pues bueno, no pasaría nada, imagino, no pasa nada. Lo hacéis con 1,41 y 0,70 y lo buscáis en las tablas de una forma más inmediata. Como lo aproximé a las milésimas, voy a hacer en las tablas una interpolación. Os diré cómo lo hago ahora mismo. Entonces, antes de nada, voy a ver a quién es igual esta probabilidad. Como es una desigualdad, es la probabilidad de z menor que 0,707, por un lado, menos la probabilidad de z menor que menos 1,414. Pero la probabilidad de un valor de z menor que un valor negativo es 1 menos la probabilidad de z menor que el positivo. Esto también es una fórmula que tenéis que saber de la probabilidad de la normal tipificada. Y lo que voy ahora a calcular es la probabilidad acumulada, es decir, de z menor que hasta 0,707. Y voy aquí a la tabla y sería 0,707 está entre 0,70 y 0,71. El valor de probabilidad acumulada entre 0,70 hasta 0,70 es 0,7580 y hasta 0,71 es 0,7611. Entonces, hasta donde yo quiero, que es en un punto medio, lo que voy a hacer es la media aritmética de estos dos. Es en 0,71, sería la media aritmética de estos dos. Entonces lo sumo y lo divido entre 2. Sumo esos dos valores y lo divido entre 2. Entonces la probabilidad de z menor que 0,707 es esto entre 2. ¿Qué he hecho? Repito, he cogido 0,7 en la columna del 0 y 0,7 en la columna del 1, porque 0,707 está entre 0,70 y entre 0,71. Entonces he hecho una interpolación, lo que suele decir una interpolación lineal aquí entre esos dos valores. Si cogéis entre menos 1,41 y 0,70 no tenéis este problema, podéis cogerlo los valores directos de la tabla. Bueno, en definitiva, esto me da 0,7595, a vosotros os dará una cosa parecida si lo habéis hecho con dos decimales solamente. Y lo sustituyo aquí. Al sustituirlo, bueno, perdón, antes de sustituirlo aquí voy a hacer lo mismo con el 1,414. Voy a calcular la probabilidad de z menor que el 1,414. Entonces el 1,414 es el 1,4 en la columna del 1, 1,41, entre 1,41 y 1,42. Entonces tendríamos que, así razonando del mismo modo, tenemos que hacer la media aritmética entre 0,9207 y 0,9222. 0,9207 y 0,9222. Aquí está hecha, dividido entre 2 y me da 0,9214, que es el valor de probabilidad acumulada que voy a tomar, que lo sustituyo en los correspondientes valores de probabilidad en la expresión que me quedó aquí, pendiente. Aquí pongo el valor 0,7595 menos 1 más, el más de donde sale de este menos con este menos, que aquí afecta al paréntesis, 0,9214. Bien, haciendo esta suma y restándole 1, el resultado final es 0,6809. Ese sería el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B. Justifica si es cierto que la probabilidad de vender más de 32 periódicos es menor que 0,1. Es decir, tengo que justificar si esto es cierto. La probabilidad de que x mayor que 32 sea inferior a 0,1. Para ello lo que vamos a hacer es la probabilidad de x mayor que 32 y compararlo con 0,1. Así de sencillo. Entonces la probabilidad de x mayor que 32 es igual a la probabilidad de z mayor que 32 menos 30 entre raíz de 2. 32 menos 30 entre raíz de 2 es 2 partido por raíz de 2. 2 partido por raíz de 2, si lo racionalizamos, es 2 raíz de 2 partido por 2 es raíz de 2. Y raíz de 2 es 1,414. Entonces me queda probabilidad de z mayor que 1,414. Pero como la tabla no me da la probabilidad a partir de, sino que es hasta 1,414, no a partir de 1,414, tengo que pasar este mayor a un menor igual. ¿Cómo? Pues por el suceso contrario. Y el suceso contrario de z mayor que 1,414 es z menor o igual. Por lo tanto, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,414. Y la probabilidad de z menor o menor o igual que 1,414 la tenía calculada aquí en el apartado A, que era 0,9214. De ahí que lo resté ya directamente aquí. Y 1 menos 0,9214 me da 0,0786. ¿Esto es menor que 0,1? Me pregunto, ¿esto es menor que 0,1? Sí, efectivamente lo es. Por lo tanto, respuesta al apartado B es cierto. Es cierto, ya lo queda justificado, ¿no? Y el apartado C me dice, el dueño del kiosco considera que su puesto está situado en una buena zona, ya que sabe que hay más de un 80% de posibilidades de vender más de 29 periódicos diarios. ¿Está en lo cierto? Bueno, lo que está afirmando este dueño del kiosco es que la probabilidad de que venda más de 21
periódicos diarios es mayor que el 80%. Es decir, la probabilidad de X mayor que 29 es mayor que 0,8, que es el 80% en términos de probabilidad. Es lo mismo que esto, ahora me tengo que preguntar si esto es cierto. Bueno, pues tengo que hacer la probabilidad de X mayor que 29 y compararla con 0,8. Probabilidad de X mayor que 29 es la probabilidad de Z mayor que 29 menos 30 partido a raíz de 2. 29 menos 30 partido a raíz de 2 es 1 menos 1 entre raíz de 2, que racionalizado es menos raíz de 2 partido por 2. Entonces esto me queda la probabilidad de Z mayor que menos raíz de 2 partido por 2. También por la distribución de la normal tipificada, sabemos que la probabilidad de Z mayor que un número negativo es 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. Bueno, pongo antes de nada, pongo el valor de menos raíz de 2 partido por 2 con 3 decimales y lo que os decía, la probabilidad de Z mayor que un valor negativo es 1 menos la probabilidad, perdón, que aquí tengo algo mal, no, lo dije mal, la fórmula es esta, en efecto, la fórmula es esta. La probabilidad de Z mayor que un número negativo es lo mismo que la probabilidad de Z menor que el positivo en la normal tipificada. Y esto lo tengo calculado aquí, en el apartado A, era 0,7595. Entonces esto me queda 0,7595. ¿0,7595 es mayor que 0,8? No, no es mayor que 0,8. Por lo tanto, lo que puedo afirmar es que el dueño del kiosco no está en lo cierto. Respuesta, no está en lo cierto porque la probabilidad obtenida es inferior a 0,8. No es lo que afirma él. Bueno, pues aquí se acaba esta prueba de Canarias. Espero haberos ayudado. Perdonad los errores que se han podido deslizar, que han sido algunos. Y os espero en el próximo vídeo. Darle un clic para apoyar el canal. Hasta pronto, amigos.